con el presidente de IMAS para que os dé la bienvenida inicial. Antonio Resines. Buenos días, bienvenidos, muchas gracias, señoras, señores. Hoy estoy aquí en calidad de presidente de IMAS, que es una empresa que nos dedicamos a innovar en el patrocinio y en el marketing cultural. Formamos parte de esta empresa 80 actores, productores, guionistas, hay teatros, hay directores, empresarios, hay un poco de todo. Y cuando hace 8 años empezamos a visitar a las empresas, o sea, vosotros, quiero decir, para hablaros de patrocinio cultural, casi todos preguntaban, ¿patro qué? O sea, ¿qué es esto del patrocinio cultural? Había un conocimiento muy pequeño, o sea, y encontrar un patrocinador para todo tipo de actos culturales, estrenos, teatro, lanzamientos de películas, libros, era francamente complicado. Complicado y muy difícil. Hace 8 años, hasta que empezamos nosotros en serio, a tomárnoslo en serio y a ver de dónde podíamos sacar ideas para que esto fuese una realidad, porque teníamos claro que podía llegar a ser una realidad muy importante para las empresas y para nuestro sector. Las cosas han cambiado una barbaridad. O sea, han cambiado tanto que ya no podemos hablar de evolución en el patrocinio cultural, sino de revolución, eso me lo han puesto aquí para que lo diga así, revolución del patrocinio cultural. ¿En qué consiste esta revolución? A ver, cuando empezamos hace 8 años, nuestro referente era, evidentemente, el patrocinio deportivo. Nos dimos cuenta que teníamos que inventar soluciones que no existían. Teníamos que bucear en nuestras raíces, en nuestros valores, en lo que nos diferencia y nos hace únicos para encontrar puntos de unión que nos ayudasen a crecer juntos a la cultura y a las empresas. Como presidente de IMAS, no puedo decir que el camino haya sido fácil, pero sí emocionante. En estos años han llegado grandes empresas como Divina Seguros, Endesa, Alsa, Adif, Tiendas de la Estación, Glo, MyInvestor, El Corte Inglés, Penguin Random House, CaixaBank y otras muchas que nos ayudarán a nacer, crecer y sentar las bases de algo tan grande como para llenar este teatro de empresas que queréis conocer lo que es el patrocinio cultural. A todas las empresas que nos habéis acompañado para llegar hasta aquí, muchas gracias. A todas las que estáis por llegar, bienvenidos y muchas gracias también. Gracias. Y ahora a continuación damos paso a Enrique Cerezo, que entre otras muchas cosas es presidente de la Comisión de Cultura y Deporte de la COE, distribuidor y productor cinematográfico. Buenos días y bienvenidos a este primer foro de alianzas entre empresas y cultura. Me gusta el término de revolución del patrocinio cultural que habéis acuñado porque va más allá de la propia evolución del sector y que creo es muy necesario para que la industria cultural en toda su extensión siga por buen camino. Las industrias culturales representaban y representan más de un 3% de nuestro PIB antes de la pandemia y daban empleo a unas 700.000 personas. Lo que quiere decir que además de la creatividad y el talento de nuestros creadores, la cultura es un motor económico de primer nivel al que hay que cuidar, respetar y ayudar. Como todos sabemos, en ambos sectores la mayoría de las empresas son pymes o autónomos. La colaboración y la ayuda de las instituciones es clave para las industrias culturales. Sigan recuperando su valor estratégico en la economía y en su papel de marca país. Deben desarrollar iniciativas que motiven a las empresas a participar de una forma más activa en el sector de las industrias culturales en las que ambas partes salgan beneficiadas. Creo que el futuro de las industrias culturales tiene que pasar por varios aspectos. Por profesionalizar el modelo de negocio para potenciar la colaboración de las administraciones para buscar sinergias con otros sectores como el deportivo y el turístico. Y por buscar alianzas con las empresas ofreciéndoles propuestas creativas e innovadoras. Muchas gracias, Enrique. Qué importante es contar con el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en el patrocinio cultural. Y ahora, Rafael Portela, vicepresidente primero de la Academia de Cine y productor de numerosas películas, documentales y series originales. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir, por la oportunidad de compartir este primer foro que pretende establecer alianzas entre la cultura y la empresa, ¿no? Unas alianzas que estoy convencido de que son desde luego necesarias para la cultura. No podemos sobrevivir sin esta alianza con la empresa, pero serán también muy beneficiosas para la empresa y para la sociedad en la que vivimos en su conjunto. Todos tenemos un género, todos tenemos una película o una serie que es para nosotros. Y todos sabemos que una película o una serie funciona cuando conectas como espectador con ella. Cuando estás sentado en el cine o estás sentado en el salón de tu casa y te crees esta historia que nos están contando, eres durante un rato esos personajes, vives como si fueran tuyas esas historias y muchas veces te emocionas con esas aventuras o desventuras
y sientes lo que los personajes sienten, ¿no? Cuando una marca o una empresa se asocia a esas emociones, se asocia a esa experiencia, está presente en la película o en la serie o en el concierto o en la obra de teatro, esta emoción se la debemos a la marca también. Entonces nosotros como espectadores la apreciamos porque forma parte de eso que estamos experimentando. Estamos experimentando una emoción que sabemos que la marca forma parte de esa emoción que estamos experimentando, ¿no? Porque la cultura significa recuerdo y significa presencia. Todos nos acordamos de esas películas, de esas series, de esas músicas que nos marcaron y seguimos acordándonos toda la vida, están presentes, ¿no? El vínculo, el afecto sincero que sentimos como espectadores por actores y actrices como Antonio es el que tenemos con las marcas y con las empresas asociadas a esas películas, a esa música, a esas series. Patrocinar cultura es construir una relación emocional con el público al que nos dirigimos. Es invertir en valores compartidos que nos hacen mejores como sociedad para nuestros hijos y nuestros nietos y garantizar un futuro mejor para las empresas de las que formáis parte. Eso es todo. Muchas gracias. Y ya sin más, comenzamos con las mesas redondas moderadas por Coté Soler. Aquí estamos, actor, productor y CEO de IMAS. La primera mesa lleva por título el patrocinio cultural y su efecto multiplicador para la empresa y la cultura. Yo soy Coté Soler, soy CEO de IMAS, que es la empresa que ha organizado todo este tinglado. Y soy el que hace 8 años escuchaba mucho el patroqué, ¿no? Cuando llegábamos a las empresas a hablar de patrocinio cultural. Por suerte, esto ha cambiado mucho y nos da para montar este lío hoy en este teatro en el que tantas empresas habéis venido a conocer qué es realmente el patrocinio cultural, ¿no? ¿Por qué entramos en la cultura? Pues probablemente por su universalidad, por su diversidad. ¿A quién no le gusta la cultura? ¿A quién no le gusta leer? ¿Le gusta escuchar música? ¿Le gusta ir al teatro? ¿O le gusta ver una película de cine? Y eso te permite estar mucho más cerca de la sociedad y la gente a la que te interesa llegar de una manera distinta de la que la haces con tu propio negocio, con tu actividad normal. La cultura nos ayuda a humanizarnos. Una sociedad sin cultura es una sociedad totalmente deshumanizada. Qué bien nos iría si tuviésemos más cultura y más educación, ¿no?, en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces pensamos que era el momento de apoyar la cultura. Entonces, si os pregunto por allí, ¿qué veis de importante en que las empresas lleguen al mundo de la cultura como patrocinadores? Hace unos días paseaba por las calles de Buenos Aires y me alegraba ver que todos los teatros, que la mayor parte de los teatros tienen su nombre y asociado a una marca, a un banco, a una empresa de seguros, a un supermercado, a una marca. Así que prácticamente todos los teatros de la calle Corrientes lo tienen. En Madrid hay justamente solo 3. ¿Por qué? ¿Por qué empresas españolas que dan muchísimo dinero? Son preguntas que voy a sacar que yo quiero que se traten en debate si el moderador lo permite. Y acabo. ¿Por qué empresas españolas financian la cultura en otros países y no la financian en el nuestro, cuando son empresas españolas? Una pregunta que dejo ahí, sobre todo los bancos. Da mucho gusto ver teatro tal con el nombre del banco en Lisboa, en México, en Brasil, en Río de Janeiro o en Buenos Aires. Y en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia no está. Solo hay una entidad bancaria que está apostando por eso. Hay que decirlo, que es CaixaBank. Estamos totalmente siendo bombardeados por impactos publicitarios. El hecho de unir o utilizar las empresas la cultura para trasladar sus mensajes me parece muy inteligente, muy acertado y donde todo el mundo ganamos. Es decir, para mí, y todos lo vamos a conocer con un ejemplo, es la marca país, por ejemplo. Un país o una marca país no se construye con números, no se construye solo con el Producto Interior Bruto, sino que se construye con valores como son la cultura, como es la educación, como es el deporte. Yo creo que ese tipo de acuerdos es muy bueno y que la cultura es un gran potenciador de comunicación. ¿Qué beneficios aporta a vuestras marcas el estar dentro de la cultura? Más allá de lo tangible, ¿no? Oye, pues sí, puede salir mi logo, pero más allá de eso, ¿a qué aspira una marca? Probablemente el primer objetivo es que de alguna manera impacte en tu reputación, ¿no?, en la imagen que la sociedad tiene de tu compañía. Nosotros, por ejemplo,
tenemos medido todo lo que hacemos en patrocinios. La medición es fundamental cuando inicias un patrocinio y eso es algo que yo creo que tiene que evolucionar mucho todavía en el patrocinio cultural. Pero nosotros medimos y los clientes o la sociedad en general, los encuestados, que saben que Endesa apoya la cultura, tienen una imagen mucho más positiva que aquellos que no lo saben. Te estoy hablando que puede ir entre 10 y 14 puntos más mejor imagen que aquellos que no saben que patrocinamos la cultura. Por lo tanto, yo te diría que lo primero es un tema de mejora de tu imagen. Lo segundo es asociarte a unos valores que transmite la cultura y que tú como empresa quieres transmitir. Yo te diría que los valores que más transmite la cultura sobre todo son los relacionados con las emociones, ¿no? La pasión, la emoción y muchos que a lo mejor todavía no se están transmitiendo bien, pero que están allí, que son el esfuerzo, el compromiso, el trabajo en equipo, la superación, los valores que tiene. Y luego a nosotros nos ha permitido también generar muchas experiencias, como comentabas, con clientes, con empleados, con proveedores, con un montón de grupos de interés y también generar contenidos. O sea, que seamos capaces de hablar de otras cosas que no sean el negocio puro y duro y el día a día de la factura eléctrica, de los precios, etcétera, ¿no? Sino que nos dé oportunidades también para hablar de otros contenidos, de apuestas pues, por una película, por un festival de música, por un libro o por cualquier otra acción que llevemos a cabo. Es muy enriquecedor personalmente como profesional contribuir a crear, pues a ver que vean la luz proyectos culturales, ¿no? Entonces, gracias. Tenemos que agradecernos nosotros a vosotros. En segundo lugar, bueno, me repito un poco todo lo que ha dicho María de los atributos positivos que dan a una marca al asociarse a la cultura por sus valores, de sensibilidad, de empatía, de conocimiento, de diversidad. Pero sobre todo es que como herramienta de comunicación es muy potente porque tener en cuenta que estamos en momentos donde la gente es feliz. O sea, qué importante es estar tu marca presente en momentos que la gente está sintiendo emociones, ¿no? Está llorando, está riendo y atribuir eso, asociarlo a tu marca es muy potente. Imaginaros qué maravilla que las empresas se conviertan en divulgadores culturales, en divulgadores de la cultura. Un autor es capaz de proporcionar a las empresas una experiencia diferente. Los clientes pueden sentirse diferentes porque tú lleves a un autor a hablar de lo suyo, a hacer un curso. Ahora hacemos un montón de club de lectura con empresas, o bien para dos tipos de clientes, los clientes internos y los clientes externos. Y estás creando experiencias nuevas, pero aparte estás divulgando cultura, que creo que es lo que hace que un país sea diferente. Hilando con lo que decías tú antes, Jesús, de que hay empresas que están invirtiendo en cultura fuera y no dentro, y también por meter un poco de salseo en la conversación, creo que también tenemos que un poco, tanto empresas como sector, hacer, no autocrítica, sino... Divertismo, hay que explicarlo. Repensarlo un poco, ¿no? Y entendernos más entre ambas partes, que el sector entienda bien qué necesita la empresa y que la empresa entendamos bien cómo os podemos ayudar más, ¿no? Y yo creo que allí encontraríamos más lugares comunes y se podrían encontrar empresas que apoyen pues pedazo de eventos como este. Que yo creo que al final, ¿qué quiere la empresa y qué quiere la cultura? La cultura necesita fondos, la empresa necesita humanizarse, es decir, tener relaciones, porque yo creo que cada vez está rota esas barreras del trabajador, es decir, hay que unir y en otros países está llegándose a la jornada de 4 días a la semana, hay más tiempo para el ocio, para la cultura, para el entretenimiento, pues qué mejor alianza de que haya conexiones y esas conexiones hay que hacerlas bien. Yo creo que hay que sentarse y ver qué puede aportar esa empresa a ese evento, a esa película, a esa obra de teatro, a ese concierto, a ese festival, ver de qué manera puede haber esa sinergia, esa liaison. Yo creo que el trabajo que estáis haciendo en IMAS es importante, porque no hay, es decir, la profesionalización es clave, porque no teníamos ni idea, esa es la verdad. Es importante que haya profesionales que nos ayuden primero a conectar con las empresas, que no es fácil llegar a vuestros lugares, porque bueno, hay distancia. Es decir, que esa intermediación es fundamental.
porque también escucharos nos permite plantear a los artistas determinadas cosas para poder hacerlas, que no las hacíamos y que de repente igual pensábamos que no se podían hacer y se pueden hacer. Las marcas de lujo, o más bien dirigidas a un tipo de consumidor de poder adquisitivo alto, eran las que estaban más asociadas tradicionalmente a apoyo o a mecenazgo, como lo entendíamos anteriormente, de proyectos culturales. Yo creo que esto es una barrera que también tenemos que romper. O sea, es decir, la cultura se tiene que democratizar, tiene que estar en todos los estratos de la sociedad. El modelo publicitario se está transformando, como se transformó la música, como se ha transformado el cine, y nosotros tenemos que ir detrás. Y quien no lo vea, pues está perdiendo terreno. O sea, no es que la televisión ya no lo vea nadie. Claro, pues que aquí la está el gente, sector sino de la hay que saber cultura para diversificar recibirlo, también. sin problema, todo para recibirlo. Mira, Jesús, en esa línea, algo que me dicen mucho las empresas a mí ahora es que la publicidad es algo que interrumpe lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Y entonces las empresas cada vez quieren huir más de esa publicidad para que lo que ellos cuenten sea parte de lo que la persona está viviendo, ¿no? Sí. O sea, no me interrumpas para contarme tu rollo, sino méteme dentro de un rollo que a mí me guste, ¿no? Y al final la conclusión a la que llego es que el patrocinio, desde el lado de las entidades deportivas o culturales, el patrocinio no puede ser pedir, tiene que ser ofrecer. O sea, es decir, lo del traje a medida que comentabas antes es muy importante. Se tiene que profesionalizar también. Tienen que estudiar el target nuestro, tienen que estudiar nuestro sector, qué nos interesa, qué hace nuestra competencia, cómo es nuestra marca, cuáles son nuestros valores. Entonces, en función de eso vas a poder, como responsable de esa entidad, poder hacer un traje a medida y que vas a enamorar a esa marca, porque las marcas también estamos necesitadas de que nos ofrezcan cosas interesantes. Y es verdad que el mundo cultural muchas veces ha sido, no, dame porque esto va a ser muy bonito, ya, pero ¿cómo voy a hacer los KPIs? ¿No? O sea, ¿qué voy a aportar como empresa yo de diferente a mis clientes o a mis públicos internos? Yo creo que también en la cultura y los públicos internos tienen mucho que aportar. En el cine son más grandes, pero en las obras de teatro, es verdad que está muy atomizado también. Yo creo que ese es el valor de la cultura. Claro. Entonces es verdad que habría que buscar algunos caminos que yo creo que todos tendríamos que buscar la fórmula de ver cómo se podría canalizar las inversiones de las empresas a proyectos más grandes que involucren a todos esos átomos, ¿no?, que tenemos ahí, que yo creo que por ahí más es una de las cosas que están haciendo. Creo que es fundamental, ¿no?, que sin eso desaparece lo que es la esencia del patrocinio. Ahora bien, es verdad que la pandemia nos ha hecho reinventarnos, utilizar muchísimo los canales digitales, y ahora tampoco me hago la idea de activar solo físicamente. O sea, yo creo que llevamos hacia un modelo que mezcla los dos ámbitos, ¿no?, el físico y el digital. Pero bueno, la cultura son emociones y las emociones hay que tocarlas, hay que vivirlas y hay que estar ahí presentes, ¿no? O sea, yo te diría que es fundamental. Con vosotros hemos hecho muchas experiencias de ese tipo, ¿no? Desde cosas que han nacido en el ámbito digital, hacer un llamamiento en el Día de la Madre para que las madres vayan a la Plaza de Colón sin saber por qué y de repente se encuentran a la Film Orquestra y pueden ponerse ellas a dirigir, y eso te da contenidos para continuar en el después también otra vez en el ámbito digital. Yo te diría que ahora hay un mix, pero que lo presencial es fundamental. Nosotros hemos utilizado pues, los activos que nos daba el patrocinio de Devuelve la Vida para mejorar el sentido de pertenencia de nuestros compañeros, de nuestros empleados con su empresa, ¿no? Hemos hecho un concurso que nos tenían que enviar a la internet de la compañía vídeos de escenas míticas del cine. Y ha sido una risa porque, hay cada talento oculto que yo no sabía, también importante. Y esto al final, cambio de entradas de cine, de teatro, para Cruz de Navajas, para varios musicales, esto hace que se haga empresa. O sea, que te sientas orgulloso de la empresa en la que trabajas y al final los propios empleados son prescriptores también de la compañía, ¿no? Y a nivel externo, por supuesto, nuestro departamento, nosotros hemos hecho muchas acciones de fidelización con nuestros clientes, tanto actuales como potenciales. El departamento comercial pues, está encantado con un acuerdo como el que tenemos con IMAS, porque gracias a esas entradas de teatro cine pues generan esa famosa palabra que le gustan tanto, sinergias. Y engagement. Encuentros, engagement con sus... yo tampoco soy muy fan del inglés. Yeah.
en teatros, en cines. Es que no es lo mismo tener una reunión de trabajo en tu oficina, en tu empresa, que, oye, vamos a quedar en el teatro, nos vemos allí y sales un poco de la corbata, ¿no? De estar encorsetado, y compartir emociones es bueno, tanto para la vida personal como para la profesional. Entonces, a nivel comercial nos ha venido muy bien, a nivel de comunicación, de generar impacto y notoriedad y reforzar nuestro posicionamiento de marca también. Yo desde aquí también invito a todas las empresas que puedan estar aquí hoy a que se sumen a apoyar a la cultura, porque apoyar a la cultura es bueno para la sociedad, para construir una sociedad mejor y hacer crecer un país. Pues continuamos entonces ahora con los invitados de la Mesa 2. McKinsey tiene un estudio que habla sobre el futuro del trabajo de aquí hasta el año 2030 y habla que hay 3 sectores que van a crecer por encima de la media de todos. Sector sanitario, sector tecnológico y sector cultural y creativo. En cultura no pasa eso. En cultura, cuanta más cultura consumes, más cultura quieres. Ima, la COE de pronto crea una vertical de cultura. Desde luego es importante ese paso. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo por algo muy importante, porque se identifica una necesidad, ¿no? Entonces, yo me incorporo a la COE en enero del 2021 y bueno, en ese proceso de integración dentro de la organización identificamos que hay una verdadera necesidad en que la cultura sea reconocida como le que le corresponde, y eso que es tan genérico y que suena hasta bien, pero que hace falta concretar. Pues lo concretamos en 2 líneas. Por un lado, en la vertebración. La cultura le falta vertebración, y una parte de esa falta de vertebración viene por esa heterogeneidad que tiene, ¿no? En ese dibujo que está por hacer, de esa que se llama cadena de valor, que yo creo que es mucho más que una cadena. No sé, yo siempre hablo de redes o de muchas cadenas de valor, pero que de alguna manera me lo imagino como un árbol, ¿no? Y que realmente no está construido. Y por otro lado, porque necesitamos, y utilizo las palabras que se comentaban antes, acortar esa distancia entre la empresa y la cultura. Y cuando hablo de empresa hablo del ecosistema empresarial, aunque no te gusta la palabra ecosistema, que va mucho más allá de la parte privada, sino donde también está la pública. O sea, yo creo que ahí tenemos un trabajo importante que trabajar, que es que funcionemos realmente como una máquina engranada, ¿no? O engrasada, para poder sacar adelante. No únicamente desde ese ámbito de tú me das, yo te doy, y como tú me das, yo recibo. No, hay un ámbito común, que es que todos tenemos que construir una nación creativa, que es un concepto que ahora está muy de moda y que no lo vamos a poder hacer si no lo hacemos juntos, ¿no? Y entonces ahí, por supuesto, hay una parte financiera que es importante, hay una parte reputacional que es importante, pero hay un proyecto país que tenemos que sacar adelante, y eso es en lo que estamos, que no es poco. Nos damos cuenta que la cultura es necesariamente una inversión de impacto, que las empresas culturales son empresas con propósito, y que quizá eso no ha sido reconocido ni por las propias empresas, y todavía las empresas de las industrias culturales no han sido reconocidas como un agente esencial, un player, dentro de lo que es la inversión de impacto y lo que es la empresa con propósito. No solo se trata de ganar dinero. Una inversión de impacto es una inversión que quiere un retorno económico, pero que además quiere alinearse con esas políticas públicas, alinearse con el interés general y crear un impacto positivo social, medioambiental y además económico, ¿no? Es lo que se llama el triple impacto. Bueno, pues en la cultura, cuando tú inviertes en cultura, desde el punto de vista de un inversor, y es lo que hay que hacerle ver al inversor, es tú estás consiguiendo ese triple impacto, porque las industrias creativas son rentables. Entonces, desde el punto de vista del inversor, ese impacto es triple, o sea, es económico, es obviamente social, porque las industrias creativas son las que más se están alineando con los objetivos de desarrollo sostenible, y además es social desde un punto de vista que estás generando unos valores. Cuando es una inversión en rentabilidad, que después hablaremos de los incentivos fiscales, es rentabilidad económica, pero también es una inversión con propósito, es una inversión de impacto, porque no solo tienes esa rentabilidad, sino que te estás alineando con los intereses generales. Y lo mismo en el mecenado. Entonces yo hablaría de, cuando hablamos de patrocinio cultural, es un patrocinio con propósito. Siempre es un patrocinio con propósito. Y una inversión en cultura siempre es una inversión con propósito. La industria del deporte genera el 3.3% del PIB nacional. En la Unión Europea, antes del Brexit, el 2.12%. La industria de la cultura, según hemos entendido hoy, el 3.2%.
no estamos tan lejos. Yo creo firmemente en la ley de Pareto, por la cual el 80% de las cosas son exactamente lo mismo y tienes que adaptar el 20%, y para mí no existe el patrocinio deportivo, el patrocinio cultural, etcétera, sino que existe el patrocinio. Luego lo aplicas a unas properties de una industria o a otras properties de otra industria. Cuando digo properties es cualquier aspecto que puede ser patrocinado. Bueno, un teatro, un actor, una obra, una calle, una playa, un club. Pido plenamente, una cosa es mecenazgo, donde la relación es unidireccional. La otra es patrocinio, donde la relación es bidireccional. Hay una marca patrocinadora y hay una property patrocinada. Y el patrocinio, y eso lo han dicho en la anterior mesa, no es intrusivo. Y eso se diferencia un poco de otras plataformas más de comunicación, especialmente publicidad. El patrocinio es a largo plazo, es una inversión absolutamente, porque se mide, como muy bien ha comentado María, es una inversión a largo plazo. La media mundial de los acuerdos de patrocinio en deporte es 2,3 años. Si no inviertes en patrocinio con una visión a largo plazo, realmente no estás invirtiendo en patrocinio, porque al final es una misma moneda con dos caras, el patrocinador y el patrocinador, y ambos tienen que hablar el mismo lenguaje. Ambas partes de esa moneda tienen derechos y obligaciones, ambas partes. Las marcas tienen que saber exactamente qué quieren como objetivos, que no es solo notoriedad, ni muchísimo menos. Hay marcas que no precisan visibilidad de marca, sino que buscan aspectos de reputación cada vez más, temas de experiencia, temas de generar ingresos, evidentemente. Cuando tu marca patrocinas a una property, también quieres generar ingresos con la property y con el público objetivo de la property. Expansión geográfica, lanzamiento de servicios y de productos, derechos para el cliente interno, como muy bien comentaba Isabel, o fidelizar a los clientes actuales, que son los primeros clientes, si es que son buenos y pagan, de cualquier empresa. Va mucho más allá, muchísimo más allá de la visibilidad de marca. Es más, hay grandes properties, al menos en deporte y en cultura, donde no tienes visibilidad de marca. Ahora bien, volvemos otra vez. Trabajamos con tangibles y con intangibles. En nuestros balances tiene que haber una parte de tangible y una parte de intangible. Y en esas inversiones a largo recorrido es cuando las empresas, efectivamente, no solamente es un tema de reputación, es un tema de apuesta de empresas, es un tema de entender esa conexión que existe entre el mundo de la cultura y el tema de los patrocinios. Y ahí, sin duda alguna, se generan unas alianzas de largo recorrido. Pero también tenemos que pensar que cuando se patrocina cultura, se está patrocinando actividades que son fruto de la libertad de expresión. Y que, por lo tanto, eso en Estados Unidos está perfectamente entendido. Por ejemplo, las grandes majors americanas son grandes financiadoras realmente. Entonces, lo que hacen es diversificar su capital entre películas muy comerciales, películas medianas y películas, lo que se llama las películas pequeñas o difíciles. Hacen una distribución de riesgo, realmente, de su capital. Y entonces buscan grandes retornos, pero también buscan que ese ecosistema de creación esté vivo sin entrar en el contenido. Entonces, hay que trascender el capital, el dinero tiene que trascender al contenido para darse cuenta que lo que está favoreciendo y está patrocinando y está mejorando es la salud del país, la salud, la diversidad de este país. Entonces, yo creo que hay que trascender esa idea que tenemos a veces ideológica de la cultura, y tenemos que entender, y desde el capital se tiene que entender, que lo que se apoya es la salud creativa del país, ¿no? Pero también estamos intentando cambiar esa colaboración que siempre se habla de, y antes lo ha comentado Rafa, siempre se habla de colaboración público-privada, y nosotros pensamos que se ha de hablar de colaboración privada-pública. ¿Por qué? Porque tiene que venir desde las empresas
esos valores que mueven realmente esa salud país. Y lo que tienen que hacer las administraciones es ser facilitadores para que esa salud se consiga, ¿no? Y respecto de las inversiones fiscales, ¿no?, que es un gran desconocido, existen unos incentivos fiscales, desde mi punto de vista, bastante exiguos y bastante limitados al sector cultural, que es solo cine, artes escénicas y musicales. Hay otras actividades culturales que se quedan fuera de los incentivos y que desde el sector creativo de la cultura se tendría que luchar para que se ampliase a otras actividades culturales. Existen unos incentivos que constantemente, una vez se han aprobado, es una rentabilidad brutal que tienen las empresas a través de esos incentivos. No solo iban a tener un incentivo fiscal, sino que van a tener, y eso es de lo que hay que transmitirles, tú vas a obtener, si haces esa inversión adquiriendo un crédito fiscal, vas a tener la rentabilidad económica, pero también vas a tener la rentabilidad del propósito, y eso es lo que hay que transmitirles, y le tenemos que dar métricas para que vean ese doble impacto que va a tener esa inversión. No se mide solo el típico ROI, Return on Investment, de exposure de marca, de visibilidad de marca. Eso es solo un objetivo que algunas marcas pueden tener. La mayoría lo tienen, cierto, pero hay muchísimos más objetivos y público objetivo, con lo cual hay que medir en función de los objetivos. ROO, Return on Objective. Tú planteas los objetivos de tu marca, que son multi, y entonces valoras en función de estos objetivos. Quiero decir que efectivamente hay que trabajar por un marco jurídico de financiación de la cultura moderno, actualizado y adaptado a las circunstancias actuales, que no existe, sin olvidar a los pequeños, sin olvidar a que el ecosistema, la voy a utilizar, creativo, está en la base, está en el pequeño creador, está en los pequeños productores, está en las pequeñas empresas que a veces no son objeto de ese patrocinio, con lo cual hay que buscar esquemas de colaboración que permitan a esas pequeñas salas, a esos pequeños creadores, a esas pequeñas empresas sobrevivir, porque ahí está la salud. Esperamos que os haya gustado este primer foro sobre la revolución del patrocinio cultural. Muchas gracias al sector cultural por seguir poniendo en marcha proyectos culturales, a veces sabéis que es complicado, y por hacer posible que haya películas, libros, teatro, danza, música. Muchas gracias también a las empresas y las personas que estáis apostando por el patrocinio cultural. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros el patrocinio cultural se encuentra en este momento de revolución. Si una cosa me ha quedado clara es que la alianza entre empresas y cultura es muy positiva para ambas. El patrocinio cultural nos ayuda a, 1, crear un contenido cultural con las marcas como protagonistas mediante el que pueden comunicarse con su público. 2, emocionar a vuestros clientes, compañeros, socios, convirtiéndoles en fans de vuestras propias empresas. Y 3, por si fuera poco, el patrocinio cultural nos ayuda a construir juntos el legado que queremos dejar en esta sociedad. Muchas gracias por haber venido y espero veros en el segundo foro Alianza, Cultura y Empresa. Muchísimas gracias a todos. Gracias.